Entonces la agricultura regenerativa se propone a grandes rasgos dos grandes objetivos. Uno es restaurar el clima y los suelos, lo que podemos llamar el ecosistema, lo que podemos llamar el medio ambiente, y por otro lado, generar una productividad agrícola que sea viable económicamente y viable socialmente, o sea, que alcance para dar alimento y alcance para que la gente que trabaja en agricultura pueda vivir de eso. Estos dos objetivos en general han estado reñidos en la historia de la agricultura, una historia que tiene ya unos 10.000 años, digamos. Y eh, hoy en día se está haciendo muy necesario poder conciliar estos dos objetivos y poder aunarlos en una práctica que pueda satisfacer tanto la sanación, la restauración, la regeneración del clima y los suelos, y mantener o aumentar la productividad agrícola basado en un respeto a los ciclos naturales y a los equilibrios naturales. Hay 4 principios generales que nosotros trabajamos, que son comunes a todo tipo de agricultura regenerativa, ya que existen muchos tipos, muchos acercamientos a esta misma problemática, tanto desde las prácticas más ciudadanas, las prácticas más campesinas o las prácticas indígenas, pero también de las prácticas más científicas, académicas, desde la agronomía. La agricultura regenerativa entonces se entiende a través de 4 principios generales. El primer principio general es la energía solar, eh, lo que llamamos fotosíntesis. La fotosíntesis es mmm, La fotosíntesis es la captura y transformación de la energía del Sol. Es la energía primordial de la vida en el planeta e impulsa y sostiene los ciclos atmosféricos, hídricos, climáticos globales. Todo lo que sucede a nivel planetario en cuanto a ecosistema viene impulsado y viene promovido porque existe la energía solar. Sin eso, la máquina planetaria no sería capaz de funcionar. No habría evaporación, no habría intercambio de oxígeno y nitrógeno, no habría vida en el planeta, básicamente. Desde la agricultura regenerativa se busca maximizar la fotosíntesis en el tiempo y el espacio. Un principio muy importante y que vamos a tener en cuenta siempre durante la presentación. El segundo principio general es el ciclo del agua. Aquí los conceptos fundamentales son ciclo corto o local del agua. Este es un concepto nuevo, lo vamos a explicar. La retención del agua en el suelo y la bomba biótica, que es la que produce la lluvia. Estos son conceptos muy nuevos. No se enseñan aún en la escuela, no se enseñan en los colegios, tampoco se enseña en las universidades, salvo algunos lugares en Europa, en Estados Unidos, en Australia, donde esto ya está entrando, esta nueva ciencia. El ciclo corto del agua se refiere a que en una bioregión o en una cuenca, en un sector, podríamos darle el nombre de un barrio, de un poblado, de una localidad, la evapotranspiración del agua, de la superficie vegetal de ese lugar, provoca la lluvia y el enfriamiento del planeta necesarios para que las nubes tengan la suficiente cantidad de agua. Aquí vemos una imagen donde se está viendo el ciclo del agua cortado. No está el ciclo del agua sano. Entonces, el único vapor, la única evaporación que viene es la del mar. Y esto no es suficiente para que llueva de manera ordenada. Entonces, este es un proceso complejo, múltiple, donde el aire caliente que hay en el continente repele la humedad marítima y cuando llueve el agua ya no puede penetrar la tierra que está un poco más caliente que el agua. Esto es una gradiente de temperatura, por lo que se alimentan los ciclos de la inundación y la sequía, de la desertificación y los incendios, la escasez de agua y los extremos climáticos. En tiempos donde vemos que casi la mitad de las comunas de Chile están declaradas con escasez hídrica, incluso en regiones como los lagos, donde llueve más de 1.000 milímetros por año, vemos que el problema es que el ciclo corto del agua no está funcionando. El ciclo corto del agua es, al funcionar, al generar la evapotranspiración, favorece la regeneración de los tejidos vegetales del bosque, favorece que exista agua fresca en las napas, cosa de que puedan haber vertientes de las cuales nosotros podríamos alimentarnos y tomar agua y usar, y promueve que exista un clima balanceado. Sin el ciclo corto del agua, no estamos pudiendo generar que el mecanismo de enfriamiento y de generación de pluviosidad en los continentes sea efectivo. Junto al ciclo corto del agua y gracias a él, existe lo que llamamos la bomba biótica. La bomba biótica es un mecanismo que significa que hay una especie de succión de la corriente, de la transpiración, de la evaporación, perdón, transpiraciones de las plantas, de la evaporación marítima, que hace que esa pueda penetrar en los continentes.
Les leo la definición. A través de la transpiración, las plantas liberan vapor de agua en la atmósfera. A medida que el vapor se eleva, se encuentra con capas de aire frío y se condensa en gotas, formando nubes. En el paso de gas a líquido disminuye el volumen de agua, dejando un vacío en el aire con la reducción de su presión. Esto provoca que el aire por debajo, donde la presión es relativamente alta, es aspirado, arrastrando con ella el aire más húmedo del mar o de la superficie forestal real. Una bomba que produce vapor y que al final genera lluvia. Generada por Anastasia Makarieva y Víctor Gorchov el año 2006, esto es muy, muy nuevo en la ciencia. Aquí tenemos un gráfico, vamos a ver unos cuantos, para poder entender un poco más este tema, de cómo el transporte atmosférico empieza y funciona cuando existe la evapotranspiración y cuando existe también la absorción y la retención de agua en el suelo, disminuyendo la escorrentía superficial y atrayendo más humedad desde el mar. Podemos ver un gráfico con la situación más en específico. Al lado izquierdo tenemos cómo el suelo está pelado, está erosionado, está compactado y también está más caliente. Se producen los gases de efecto invernadero y se produce una presión atmosférica y una temperatura, una gradiente de temperatura que no permite que la humedad entre. Este ciclo es degenerativo, degrada, y es lo que estamos viendo en Chile y en el mundo hoy en día. Al lado derecho tenemos una situación ideal, donde el suelo está cubierto y es poroso. Entonces permite la infiltración. Esto le llamamos un multiplicador de la lluvia. El calor se libera de manera gradual y las nubes con alto efecto albedo, que significa que reflejan una cantidad de luz y de energía solar hacia fuera del planeta. Este es el mecanismo de enfriamiento del planeta. Sin este mecanismo de enfriamiento y de producción de lluvia, el ecosistema no funciona. Y si no favorecemos una superficie reforestada y una superficie capaz de absorber, retener y transpirar el agua, el problema climático no se va a resolver. El problema climático no se resuelve desde la captura de carbono. La captura de carbono es un efecto secundario. El efecto primordial para el control y la estabilización del clima es el ciclo corto del agua y la bomba biótica, con la consecuente retención de agua en los continentes. Retener el agua en el suelo y revegetar la superficie de manera permanente es la condición para que el clima vuelva a ser estable. Entonces, aquí tenemos un gráfico que es básicamente lo mismo, donde vemos cómo la flecha roja en la área B deforestada es mucho más grande y ¿cómo se llama? El calor latente y la evapotranspiración son mucho menores. En cambio, en la superficie forestada, esa ecuación cambia. Y ese es todo el asunto, es como la base del asunto, y hoy en día en las discusiones públicas no se está hablando de esto. Y es muy importante que se hable porque tiene que ver con el uso de los suelos. Y los agricultores y las agricultoras somos muy responsables del uso de suelo. También las ciudades, también la minería, también las obras públicas, pero la agricultura es el principal como responsable de todo esto. Bueno, en agricultura regenerativa buscamos restablecer el ciclo corto del agua y generar equilibrio hidrológico en los continentes. Esto significa que vuelve a funcionar esta maquinita. Entonces, esto lo vamos a tener en mente para cuando estemos pensando en la técnica agrícola en sí misma. El tercer principio es el suelo. El suelo es un organismo vivo para nosotros. Como organismo vivo, es muy importante que se trate como tal y no como un organismo inerte que puede recibir insumos artificiales, químicos, sin ninguna consideración. Cuando a un cuerpo humano, que también es un organismo vivo, se le administran medicamentos químicos sin un conocimiento de la fisiología del sistema corporal, causamos estragos, causamos daño. Lo mismo con el suelo. Los conceptos básicos para entender el suelo es la microbiología por un lado. La microbiología es toda la vida, desde los gusanos hasta las bacterias más pequeñas, y pasando por muchos tipos de organismos como hongos, como protozoos, como nemátodos y muchos insectos, son un ecosistema. Y nosotros tenemos que promover que la microbiología del suelo sea vital, abundante y sana. La cobertura, por otro lado, es el alimento del suelo. El suelo siempre tiene que estar cubierto. Un suelo expuesto, una tierra expuesta, como se trabaja en agronomía, es un suelo que nos puede mantener de manera natural y de manera independiente su microbiología. La biomasa que uno agrega en forma de cobertura orgánica al suelo es la responsable de mantener la sombra, de mantener la cobertura del sol y de mantener una constante alimentación de ese suelo a través del tiempo. Los sistemas de colonización, acumulación y abundancia son una clasificación que realizó Ernest Götz, ya vamos a ver quién es él, fundador de la agricultura sintrópica, en cuanto a cómo está la cantidad y calidad de vida consolidada en un pedazo de suelo. ¿Qué tanta vida, qué tanta vitalidad, qué tanta salud hay en nuestro organismo llamado suelo?
El sistema de colonización corresponde a suelos degradadísimos, a suelos que están posteriores a disturbios muy grandes, como incendios forestales, como erupciones volcánicas, como tsunamis, como podríamos llamarle también una intervención, no sé, para construir un estacionamiento. El suelo retrocede al sistema de colonización y ahí empieza la vida de nuevo a querer formar cobertura, primeras formaciones vegetales, de las cuales generalmente vemos las herbáceas silvestres, que llamamos malezas, y empezamos a avanzar al sistema de acumulación, donde el parámetro para saber que estamos avanzando en la calidad y cantidad de vida consolidada en el suelo es la cantidad de biomasa, la cantidad de materia orgánica que ese suelo es capaz de generar por sí mismo. Y cómo la relación entre el nitrógeno y el carbono, los elementos principales que ciclan, que hacen un ciclaje en la respiración del suelo con la atmósfera, van cambiando de manera más acelerada el uno en el otro. El carbono se va transformando en nitrógeno, el nitrógeno va generando materia vegetal, la vegetación va generando captura de carbono, y así pasamos a los sistemas de abundancia. Los sistemas de abundancia son suelos que tienen una fertilidad de largo plazo y de manera autónoma. Los bosques establecidos, los bosques climáxicos, primarios que se llaman, que tienen vegetación de edad ya de mayor de 80 años para arriba, son sistemas de abundancia. Y nosotros aspiramos a cultivar la tierra llevando los suelos al sistema de abundancia. En la agricultura regenerativa buscamos generar aumento de vida y fertilidad del suelo a través del tiempo. Este es el objetivo que necesitamos para poder cultivar la tierra de una manera sustentable, donde el saldo final energético que queda en el suelo es siempre positivo. Nosotros realizamos cosechas, aunque sea a gran escala, y el suelo nunca deja de aumentar su fertilidad. Y pasamos al último principio, que tiene que ver con todo lo anterior, que tiene que ver con la absorción de la vegetación de la energía solar, maximizando la fotosíntesis. Se restablece el ciclo del agua, el suelo adquiere vitalidad, y esto ocurre a través de un proceso que se llama sucesión ecológica. La sucesión ecológica es un mecanismo del planeta Tierra para generar mayor complejidad y mayor diversidad de vida a medida que avanza el tiempo, garantizando un aumento de la energía disponible, un aumento de la fertilidad. Este es el mecanismo con el que el planeta Tierra viene, y nosotros hemos olvidado el entendimiento de este proceso. La sucesión ecológica es el concepto clave de la agricultura regenerativa, y no es muy fácil de entender a buenas a primeras, pero vamos a hacer un esfuerzo de explicarlo lo mejor posible. Las comunidades de seres vivos que conviven en un espacio y tiempo determinado transforman su entorno y crean condiciones para que otras comunidades de seres vivos con mayor complejidad y longevidad ocupen el lugar y continúen el proceso de complejización y acumulación de cantidad y calidad de vida consolidada. Esto es la descripción de un proceso, el proceso por el cual unas formas de vida, un ecosistema, siempre va dando pie a especies que vienen con una complejidad, con una longevidad y con una necesidad de fertilidad mayor. Las formas de vida, como los seres humanos, como los mamíferos, son producto de que la sucesión ecológica lleva funcionando 4 millones de años, por lo menos. Bueno, no sé si ese número es correcto, pero desde la formación de la vida que la sucesión ecológica no deja de funcionar, y es la responsable de que toda la vida en la Tierra exista. Aquí tenemos un gráfico donde se ejemplifica los sistemas de colonización, acumulación y abundancia, que aquí en este gráfico se están llamando sistema degradado, sistema intermediario y sistema de lujo, y una línea de un gráfico donde se ejemplifica el avance de la sucesión natural de especies. En agricultura regenerativa plantamos al principio especies adaptadas al lugar para que puedan generar mucha biomasa. A medida que empiezan a crecer, empezamos a podar selectivamente, a hacer raleo, como se llama, y empezamos a generar la biomasa que va a alimentar el suelo para que mediante esa biomasa, que es energía solar transformada en tejido vegetal, podamos alimentar la microbiología del suelo y se pueda estabilizar el aumento en el tiempo de la fertilidad considerando la cosecha. O sea, uno saca